Algo que digo yo que igual es un poco chocante, pero para mí los musulmanes son cristianos que todavía no han encontrado la verdad. ¿Y eso por qué? Porque ellos directamente creen que Jesús, no otra persona, va a volver aquí a salvarnos del fin de los tiempos. ¿Es para el Islam la figura del profeta el ideal de hombre a seguir? Muchos consideran que sí. Y ahí es donde a ti te genera una distorsión, porque si estudias la vida, hay cosas que serían absolutamente impensables y de cárcel. Jesús mencionó que cuando haya la Primera Guerra Mundial, cuando empezaran a levantarse todas las naciones en contra, empezarían los tiempos del fin. Y desde que empezó la Primera Guerra Mundial han ido sucediendo pestes, rumores de pestes, guerras, rumores de guerra. Aunque la gente puede decir, no, pero guerras ha habido siempre, todos los años. Pero hay cada vez más señales. Después de un montón de tribulación y de guerra, vendrá una persona que se levantará como gobernador mundial, estará dirigiendo a todo el mundo en una sola religión. Y esta persona será el anticristo. Conocido para algunos como el anticristo, a algunos como el Mesías. ¿Para quién el Mesías? Los judíos todavía esperan al Mesías. Tú estás afirmando aquí que el Mesías judío es el anticristo. Sí, afirmo que el Mesías judío es posiblemente el anticristo. Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy contamos con un invitado que se llama Sam Vilanova. Os garantizo que no va a dejar indiferente a nadie y no le voy a introducir más, que se introduzca él mismo. ¿Cómo estás, Sam? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Jota, es un placer estar aquí y la verdad que estoy muy contento de poder desarrollar aquí unas ideas que son importantes de transmitir un mensaje, que mucha gente lo habla, pero forman muchas guerras, mucha diferenciación entre un lado y otro. Y aquí yo vengo a hablar de lo que considero que es el camino y la verdad. Quiero empezar ya profundo. ¿Qué es el camino? ¿Qué es la verdad? Y sobre todo, ¿qué ideas son las que generan diferenciación y, digamos, polarización? Imagino que te referías. La verdad que hay muchísimas religiones en el mundo que siguen diferentes ideas. Ya sabemos las principales: musulmanes, budismo, el hinduismo, el cristianismo. Y todos tenemos un concepto muy similar de las cosas, pero nos hacen enfrentarnos entre nosotros. De hecho, es muy interesante como muchos budistas e hinduistas mencionan a Jesús como un personaje histórico muy importante. También los musulmanes, no solo como un profeta, sino como algo más, que luego podemos entrar por ahí. Y lo que pasa es que todos reconocen a Cristo, pero luego Cristo es el único que dice: el camino y la verdad viene a través de mí solo. Entonces vengo a unir ciertas cosas de diferentes religiones, a explicar mi experiencia en todo mi camino y lo que me ha hecho llegar a entender que esa es la dirección en la que deberíamos ir. ¿Qué te ha hecho entender que esa es la dirección en la que deberíamos ir? A ver, yo vengo de un background, mi madre es teóloga, estudió muy profundamente la religión. Ella no viene de una familia cristiana, pero ella misma descubrió la fe a través de un problema personal que tuvo y pues se interesó muchísimo y profundizó. Yo hasta los 17 años he mamado sobre el cristianismo. Lo que pasó es que a los 17, sin entender muy bien el cristianismo, que eran todo normas, todo es pecado, no podía jugar al fútbol los fines de semana, porque es que los protestantes, por ejemplo, respetan el sábado igual que lo hacía Jesucristo. Y me decían que no podía jugar a fútbol los sábados, por ejemplo, y yo digo, tío, no entiendo. Me daba una sensación de que tenía que seguir normas. Pero, perdona tengo que preguntar. Eso yo he crecido en una familia católica, he jugado a fútbol de alto nivel y eso a mí nunca me pasó. Exacto. O sea, ¿cuál es el background dentro del cristianismo? Porque eso es otro tema. ¿Cuántos cristianismos hay? En el cristianismo hay dos vertientes principales, como el catolicismo y el protestantismo. Y luego de ahí, de protestantes, hay muchísimas líneas, ¿vale? Sí. Y yo vengo de una línea protestante que es la adventista del séptimo día, que es una muy concreta, pero me interesa bastante, me gusta, porque luego si tú te pones a leer la Biblia, es bastante acertada con lo que dice, ¿sabes? Quiere decir, se rige mucho en la teología. Entonces se basan todo lo que dicen en la Biblia y no doctrinas de afuera. Entonces me parece algo interesante. Aún así, como en la Biblia dice que debes respetar el sábado, en particular como Jesús lo hacía, los católicos lo hacen el domingo porque se juntaron con los romanos por el día del sol, Sunday, y adoraban solo un mismo día, por eso los católicos y la Iglesia romana adoran el domingo.
pero los cristianos originales y los judíos adoran el sábado. Básicamente recomiendan que no deberían hacer ninguna actividad en el día de descanso. Entonces mi familia consideraba que fútbol era como desarrollar una actividad profesional que me iba a hacer trabajar los sábados y no querían eso para mí, que al final salió bien. Pero eso me creó un montón de rechazo hacia el cristianismo, hacia la Biblia, hacia la religión, porque yo quería ser futbolista y no me dejaron. Entonces digo, ¿qué es esto? A los 17 ya me fui de casa, me fui a vivir a Dinamarca. Ahí estudié en la universidad mientras trabajaba en un almacén, ahí levantando cajas como un cabrón. Y sí que es verdad que me fui un poco por la mala vida, que esto igual mis padres no lo saben del todo, pero me hice DJ en la universidad, ¿sabes? Empecé a beber más alcohol, a salir de fiesta, porque estaba reprimido antes. Entonces, un niño de 18 años viviendo solo, pues me fui por ahí. Entonces empecé y me aparté de la religión durante muchos años, incluso emprendiendo. Empecé a emprender porque no me gustaba trabajar en un almacén, obviamente, y al emprender no tenía la misma skin que ahora. Yo iba con una camisa polo, un reloj lo más tocho que podía, e iba demasiado ostentoso, aunque cobrara 2.000 euros. ¿Tú me entiendes? Un niñato de 18 años cobrando y gastándose todo por ahí. Hasta, resumido, la vida me dio una hostia, caí en un cuadro depresivo, si se puede llamar, o me lo diagnosticaron así, a través de una relación que tuve. Tuve una pareja que ya tenía una hija y yo era joven, también un poco inexperto, y yo me había como encariñado mucho de ella. Ella desapareció sin decirme nada, entonces yo caí en un cuadro depresivo. Y esa depresión es la que me hizo volver a investigar, no el cristianismo todavía, pero sí Dios existe, porque este dolor es tan fuerte que no lo puedo soportar. Entonces, Dios está ahí, y hay un amigo mío, que ahora es amigo, que fue mi psicólogo, Fran Pascual, que me hizo ir por ese camino y volver a encontrar a Dios, porque nunca lo había encontrado realmente. Antes tenía información, pero no había sentido a Dios nunca antes. Es algo que se suele dar muchísimo cuando una persona se entrega al mundo, digamos, a los placeres, a las distracciones, a la satisfacción instantánea, al agradar al entorno, que el vacío que todo eso produce acaba acercando a la gente a Dios. Y de hecho estamos viviendo en una generación en la cual los jóvenes cada vez más tienden a buscar al Dios del cual sus padres se alejaron. Muy interesante. Pero en ese punto, después de la mala vida, yo no me fui directamente al cristianismo y la Biblia y he vuelto. No. Yo me fui a explorar diferentes religiones, como el budismo, como la pseudo-espiritualidad. Es que lo llaman como los woke, meditación, todo eso. Me metí en ese mundo a tomar psicodélicos, incluso me fui por ahí. Y incluso llegué a sentir a Dios, pero también cuando tú estás en ese mundo empiezas a confundirte un poco, porque de amor libre hay un pasito, ¿me entiendes? Como de amar a todos a querer acostarte con todas, hay una línea muy fina, porque tú te crees espiritual y dices, no, es que yo amo a todas, ¿sabes? Y gracias a Dios, luego conocí a mi prometida que me alejó de ese camino, así que eso fue muy bueno. Pero yo empecé a investigar mucho sobre la espiritualidad, me dejé el pelo largo, a lo hippie, empecé a tomar los psicodélicos, para que la gente que no lo sepa, por ejemplo, setas con psilocibina, a fumar algunos porros y además, y eso me hizo, creas que no, volver a encontrar a Dios, o al menos el Dios que yo creía, y me hizo, oye, voy a investigar más sobre el budismo. Me fui también mucho después a Tailandia y estuvimos mirando templos, a investigar sobre ello, y cuando yo empecé a investigar sobre diferentes religiones y luego ya más adelante me mudé a un país musulmán, que luego hablaremos de eso, encontré que había muchas similitudes con lo que yo había aprendido de pequeño. ¿Sabes? Yo digo, ostras, pero la gente aquí está peleando y dicen esencialmente lo mismo. Entonces ahí volví a encontrarme con el camino del cristianismo. Cuando había investigado lo woke, tomar psicodélicos, tal, y dije, uy, si todo lo que dicen estas palabras simplemente es una interpretación de lo que ya está escrito y de lo que ya sabía. Entiendo perfectamente, la verdad. Y al final acabaste encontrando a Cristo. Ese proceso se dio
pasas del budismo, te vas a Tailandia, acabas en un país musulmán, pero de esa espiritualidad hippie que me has dicho que hiciste propia a el cristianismo que a día de hoy profesas, hay un paso muy grande. Hay un paso diría, años, ¿sabes? Por ejemplo, y mi prometida es la que me ha ayudado a volver al cristianismo porque, imagínate que yo llegué, la conocí a ella, súper hippie, súper amor, yo amo a todas, y me decía, no, yo quiero formar una pareja y tener relación contigo, ¿no? Y decía, no, pero yo quiero amar a todas, no quiero atarme a nadie. ¿Sabes? El mensaje que algunas personas del mundo masculino quieren hacer. Y ella me dijo, o estás conmigo solo o nada. Y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y con ella, y con el proceso que viví con ella, tan fuerte de mudarnos a un país musulmán, que ahora lo digo, fuimos a los Emiratos Árabes, a Dubái, al mudarme ahí con ella, volví a encontrar a Cristo, que es curioso que en un país musulmán encontré el cristianismo específicamente. ¿Por qué encontraste a Cristo en un país musulmán concretamente? Tan simple como hablar con las personas, ver lo que creen. Por ejemplo, el ayuno. ¿Sabes que ellos hacen Ramadán? Jesús hacía ayuno. Hacía 40 días de ayuno en el desierto. Entonces yo digo, uy, similitudes por aquí. Y luego yo les preguntaba, oye, ¿qué perspectiva tienes sobre Jesús? Y hablaban como Jesús con la mano en el corazón diciendo, una persona muy importante, un profeta, un elegido por Dios. Lo que a ellos les costaba de procesar o entender es que Jesús fuera uno con Dios. ¿Sabes? Porque yo al entender el budismo y cómo de woo la espiritualidad es cuando tomas psicodélicos, no me cuesta entender que Jesús sea igual que Dios y sean uno. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero los musulmanes son muy, muy racionales, entonces no pueden llegar a entender eso, porque ellos dicen que es una blasfemia, porque solo hay un Dios. Pero sí, tú crees que solo hay un Dios, es ¿cierto? como politeístas. Ellos nos consideran a los que creemos en la Santísima Trinidad politeístas. De hecho, ¿qué opinión tienes tú de los hinduistas? ¿Crees que son politeístas también? Sí. Pues tienen muchos dioses, pero ellos tienen un dios original, creador de todo. Y luego tienen varios dioses que nosotros podemos considerar ángeles perfectamente. Es curioso. Y el budismo sí que es verdad que rechaza la idea de un dios como tal, que es algo más interno, una iluminación que tú tienes que llegar personalmente, que está dentro de ti. Pero también muchos budistas reconocen a Cristo como una figura que ayuda a llegar a la iluminación. A través de esas conversaciones con musulmanes encontraste a Cristo. Me gustaría que me desarrollaras un poquito más qué tipo de conversaciones eran. O sea, porque solo preguntándoles, ¿qué opinas de Cristo? Vale, sí, pero para que tú hicieras clic... A ver, algo que digo yo que igual es un poco chocante, pero para mí los musulmanes son cristianos que todavía no han encontrado la verdad. ¿Y eso por qué? Porque ellos directamente creen que Jesús, no otra persona, va a volver aquí a salvarnos del fin de los tiempos. Hablan del Apocalipsis y hablan de que la figura de Jesús, Isa, que lo llaman así, va a volver. Entonces no hablan a Jesús como un profeta, y de hecho el profeta Mohammed habla de Jesús como alguien nacido de una virgen, un elegido por Dios, solo que no lo menciona como Dios en sí, porque no lo entiende así. Pero normal, yo les entiendo. Y al final, al entender más de dónde viene el origen de los musulmanes, por ejemplo, vienen, me voy a enrollar un poco aquí, pero vienen de la línea de los ismaelitas. No sé si has escuchado sobre esto, pero Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac. Ismael fue fruto de una relación desestructurada, una egipcia que era su esclava, en la que básicamente tuvo un hijo con ella porque no podía tener hijos con su mujer. Entonces, Sara. Exacto, Sarai. con su mujer Sarai. Y entonces tuvo hijos con una mujer de egipcia que luego la echaron. Entonces, a partir de ahí, Ismael volvió a Egipto y desarrolló de esa generación en generación los musulmanes hoy en día. Entonces, se puede entender que la relación que tienen los musulmanes con las mujeres y con el entorno racional vienen de que no tenía padre, Ismael. Pero yo lo que no termino de entender en la Biblia, y lo he buscado, es cómo se hace una relación de que los musulmanes vengan de los ismaelitas. Eso no termino, o sea, lo he oído, lo he escuchado, soy consciente de la historia, de hecho lo he leído hace apenas 2 semanas ese pasaje, pero no termino de ver el hecho concreto y demostrable, constatable de que eso sea así.
el hecho de que ellos vengan de los ismaelitas, sí. Les puedes preguntar a ellos te lo dirán. El profeta Mohammed viene de generación en generación desde los ismaelitas. Lo tienen medido como que Jesús viene del lado de Isaac. Los judíos vienen del lado de Isaac y los ismaelitas traen... esto lo dicen los propios árabes. Claro, vienen de ahí, es algo que se sabe. Como que tú, en la cronología tanto del Corán como de la Biblia, tú puedes ir midiendo de persona en persona y se puede saber el origen. Jesús viene del rey David, también si tiras para atrás, hasta Isaac. Pues lo mismo con esa rama. Entonces tú asocias que ellos vengan de los ismaelitas y de la relación que tuvo Ismael, tanto con su padre como con su madre, la falta de entendimiento con Dios y Jesús. La falta de entendimiento con Dios y Jesús y sobre todo la relación con las mujeres. Tener varias mujeres, ¿entiendes? Tener varias mujeres hasta el día de hoy porque su madre había sido la segunda de su padre. Entonces es normal que lo entiendan así. La relación con Jesús, eso ya es un poco más profundo. Eso no viene tanto directamente de ahí. Pero lo que pasa es que ellos creen en Jesús y que Jesús va a volver. Entonces, ¿cuál es el problema? Además... Ellos que niegan la divinidad de Cristo. Ya, pero porque no la llegan a entender, porque son muy racionales. Es normal que un musulmán se tome un trip de setas y que se vuelva a preguntar ello y lo entenderá. Como que Jesús y Dios son... ¿Tú recomiendas a los musulmanes en masa que tomen setas? No he dicho eso. A ver, si eso les va a llevar a convertirse al cristianismo, yo sí lo recomiendo. Pero es curioso, simplemente es porque tienen su verdad, porque lo ven de forma racional. Igual que tú eres muy racional y a veces ves las cosas así y no las puedes dejar de ver así. Es normal, entiendo. Entonces yo diría que los musulmanes los entiendo. Pero ellos creen en Jesús y que Jesús va a volver. Entonces, claro, además... ya esto sería un debate para más largo, pero ya ha traído muchos musulmanes aquí hablando, pero ya sabemos lo que pasó con Asha, ¿Qué pasó con la Asha? mujer de Mohammed, de 6 años, con la que se casó y luego a los 9 años consumió matrimonio con ella. Consumó, sí, pero... Se consumó. ¿Qué pasó? Básicamente hay unos relatos que ella escribió directamente contando su experiencia y cómo el profeta Mohammed le eligió a los 6 años y a los 9 tuvo relaciones sexuales con ella, teniendo en cuenta que ellos lo justifican como que culturalmente estaba aceptado en esa época. Me parece muy bien, pero si tú miras la figura de Cristo, da igual la época en la que veamos, va a ser moralmente correcta. Siempre. No hay fallos en la historia de Cristo. Sin embargo, Mohammed ya sabes que mató a miles de personas, fue un guerrillero y aparte un pedófilo. Entonces, si una persona está siguiendo a esa figura, cuando no entiendo por qué. ¿Es para el Islam la figura del profeta el ideal de hombre a seguir? Muchos consideran que sí. Y ahí es donde a ti te genera una distorsión, porque si estudias la vida, los hechos, hay en ciertas partes, que no se puede negar que en algunas cosas pudiese ser un gran hombre y demás, pero si lo juzgas con la moral de hoy, hay cosas que serían absolutamente impensables y de cárcel. Piensa si tú lo harías y si deberías seguirlo. Al final, Jesús nos ha puesto un estándar muy alto. El personaje histórico y Jesús, el que conocemos, ha puesto un estándar de no haber pecado, de no haber actuado en contra de Dios en ningún momento. Con lo cual, ese estándar comparado a alguien que era asesino y pedófilo, ¿qué hacemos? Joder, vas a tener problemas volviendo a Sí, pero te tengo que decir, yo no tengo guerra con los musulmanes. Para mí, tengo un montón de... lo típico de tengo un montón de amigos musulmanes. Yo no quiero crear una guerra con los musulmanes. De hecho, los entiendo. Y entiendo por qué piensan así. Y entiendo a los cristianos. Y hay cristianos también muy cabezudos que están equivocados. Y es ¿Con lo que qué están equivocados algunos cristianos cabezudos? hay, por ejemplo, los católicos. Bueno, si me meto contigo está bien también, ¿no? Aquí nadie se salva. O sea, tú no eres católico. No soy católico, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. No me considero de ninguna denominación. Vale, eres seguidor de Cristo, pero no te estás ni en Seguidor de adventista, Cristo. ni en No. luterano, Para nada. anglicano, de Enrique VIII, el que decapitaba No. a sus esposas. Lo que yo considero es que las religiones te ponen como en compartimentos que hace que nos separen. Por ejemplo, lo del sábado y el domingo. Tú respetas el sábado, vas a la misa el sábado
O sea, vas a misa el domingo y yo voy al sábado. Y eso puede crear una separación de tú pensar que yo estoy en lo equivocado y yo pensar que tú estás en lo equivocado, cuando en realidad no pasa absolutamente nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo. ¿Puedes estar equivocado en que en el domingo es el día del Señor y te respeto? Sí. Bueno, ¿y? También hace muchos años, bueno, y hasta casi ahora, el confesarse, por ejemplo. Yo considero que el confesarse a un cura no se debería hacer, te deberías confesar solo a Dios, que por eso tenemos una comunicación directa con Él y podemos tenerla. Sin embargo, siento que algunos católicos han separado una línea entre está aquí el clero, los curas, y luego ya las personas ya le decimos lo que nosotros consideramos. Tú sabes la historia de Martín Lutero, me imagino. Sí. Sí, que de ahí nació los protestantes simplemente porque él estaba leyendo la Biblia y luego le decían que dijera cosas diferentes a la masa para tenerla controlada y que siguieran pagando para redimir sus pecados e ir al cielo y que sus seres queridos estén en el purgatorio, cuando en la Biblia claramente dice que cuando tú mueres, nada sabes, no estás en el purgatorio ni en el cielo ni en el infierno. Entonces, si lees la Biblia, incluso una Biblia católica, te lo va a decir, con lo cual Martín Lutero dijo, ¿esto qué es? Y lo tradujo al idioma del pueblo en aquel entonces y repartió copias. Y ahí salió el movimiento de los protestantes, que cualquier persona pueda llegar a leer el source de información, la fuente, ¿sabes? Por eso yo considero que todas las religiones están equivocadas, incluso la que vengo yo, y por eso no me considero parte de. Porque todo lo que tenga una mano humana, ahí hay problemas. Pero el texto no. Para mí el texto, no. Y también te puedo decir por qué creo que los textos tengan tanta validez. ¿El texto no tiene tanta validez? No, sí que tiene validez. Lo que quiero decir, que te puedo argumentar por qué considero que los textos tienen validez y por qué considero. Pero ahora yo como católico, Sí. que está leyendo la Biblia todos los días, con el programa que hice con Omar Shauki, demostró que es un área en la que tengo muchísimo que aprender y mejorar. Uh-huh. Pero en el Evangelio dice claramente: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y se refiere a la iglesia católica a la que siguió Pedro y a la que siguió la línea papal. La doctrina católica, al final del día, en cuanto a teología se refiere, es la más completa, la que tiene mayor coherencia y la que tiene mayor continuidad histórica y pocas alteraciones. Eso, y son palabras de Cristo. Ahora ya entramos... O sea, ¿qué opinas tú de eso? Estoy de acuerdo exactamente con lo que has dicho. La iglesia... Y ortodoxa, también les voy a meter a los ortodoxos en esto, porque pese a que se hayan escindido hace muchísimos años, siguen exactamente la misma línea. Sí. Sin embargo, la iglesia que creó Jesús y la que tenía pensado crear no era una institución empresarial. Quiere decir, con un montón de personas. O sea, él tenía... Ojo, aquí entramos en debate. ¿Entramos? Él tenía pensado una cosa y salió otra. Ojo, porque estamos hablando de Dios. Entonces Dios se equivoca. No. O Dios... Vale, es que aquí entramos en un pequeño conflicto de hasta qué punto... Si él... Yo entiendo, y ojo, soy el primero... Yo tengo un background en el cual a mí me hizo mucho daño la iglesia. Pero al mismo tiempo conozco mucha gente dentro de la iglesia. Yo me alejé de la iglesia, mi adolescencia ha sido un pieza, alucinas. He vuelto, pero he vuelto con muchas reticencias. No soy dogmático. Y no niego la corrupción que ha existido, que existe, porque como tú bien has dicho, toda institución compuesta por hombres... Se puede manchar. Se puede manchar, se puede corromper. Pero al final del día sí que creo que la verdad está en la iglesia y hay mucha gente muy buena y que la iglesia no son los que la dirigen, que muchos que la dirigen también son buenas sino las personas que lo componen. Sino las personas, la base. Sí. De ahí es donde está el punto. Pero si leemos el Evangelio, lo dice muy claro. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué iglesia se refiere? La iglesia de las personas que siguen su mensaje, en mi opinión, no una institución. Entiendo. Que me parece bien que haya una institución y ha sido una herramienta muy útil para la gente. Pero muy útil no, si es que el cristianismo tiene salvación y sigue vigente gracias al trabajo de la iglesia
Porque si es por los protestantes, ojito lo que voy a decir, si es por los protestantes, en América solo hubiese personas blancas, europeas, protestantes y no hispanoamericanos, que son los que mantienen la fe católica, la fe en Cristo, ¿no? Dejemos el catolicismo de lado, como un gran poder todavía ahora en el mundo, un gran poder religioso. De hecho, creo que sigue siendo la religión más seguida del mundo. Sí, es que lo que pasa, aunque yo tenga ideas de que el catolicismo tiene sus cosas malas, yo no siento un ataque hacia eso, porque es que lo veo todo igual. Incluso los musulmanes y el budismo. Yo creo que la verdad está en Cristo. Y quien siga a Cristo vivirá eternamente. Lo demás son matices y separaciones, en mi opinión. Yo también creo eso que tú has dicho, pero yo le doy mi propia interpretación y sé que esto es bastante New Era. New Age. Sí. Yo creo que todo el que siga el mensaje de Cristo, incluso sin saber que siga a Cristo, 100%. llegará a la vida eterna. Porque yo no me puedo creer que una persona que es justa, una persona que es correcta, una persona que hace el bien, si no cree en Cristo como deidad, como Dios, como no vaya a llegar a la vida eterna. Yo no creo eso, yo no puedo creer eso. Es que no es así. Me parece muy excluyente. No es así, Jesús lo demuestra. Cuando él estaba muriéndose en la cruz, había un ladrón, que menciona la Biblia, un ladrón que también era asesino, al lado de él mientras estaba siendo crucificado. No sé si sabes esta historia. Sí. Y él fue perdonado y dijo, nos vemos en el cielo de una. No era ni de ningún background religioso, ni tenía ningún contexto ni nada. Estaba condenado a muerte por un asesinato. Y Jesús lo perdonó así. Entonces también hay que tener algo en cuenta. Igual no vamos a ser salvos todos los que sigan cierta religión. Seremos salvos, o sea, viviremos eternamente todos los que acepten el regalo que Jesús nos ha dado. Sin denominación, sin color, sin pensamiento ni nada. ¿Tú aceptas el regalo de que quieres seguir y vivir y seguir esparciendo la vida? Sí. No. Pues ya está. Es una elección desde el amor, desde la libertad. Solo que lo complicamos, muchos dogmas, que podemos hablar de muchos y podemos hablar de temas muy interesantes que vamos a ir. Pero yo creo que el mensaje está claro. Las buenas noticias que son que Jesucristo vino aquí, murió por la culpa de todos. Entonces no tenemos que ahora sacrificarnos o pedir perdón o pagar nada para ir al cielo. No tenemos que hacer absolutamente nada. Él lo ha pagado porque se dio cuenta, Dios, ya lo sabía, que no pecar era muy complicado. No hacer el mal a ti mismo era muy complicado. Entonces vino aquí para empatizar con nosotros y salvarnos de eso. No sé si me explico. Sí, te sigo. Sobre todo es que me ha gustado una frase, me ha llevado una cosa que has dicho me ha llevado a la reflexión de que cuando pecas, al que verdaderamente haces daño es a ti mismo. Cuando le robas a alguien te estás haciendo daño a ti. Es que yo tenía el pensamiento, mientras crecía, que cuando mentías yo me sentía muy culpable. Imagínate que cuando eres adolescente te masturbas. Yo me sentía muy culpable por eso. Y yo decía, ostras, tenía hasta el pensamiento de que si yo hacía algo malo que iba en contra de la Biblia y moría después, me iba al infierno o me iba a morir para siempre. Vivía con ese miedo. Hasta que luego entendí que no es así en absoluto. Nosotros somos gente por naturaleza que podemos hacer cosas mal. Y Dios lo ha aceptado y nos ama así. Y nos da la libertad de elegir si queremos seguirle y vivir con él eternamente o no. No hay más. Para mí ese es el resumen. Que luego podemos meternos en cómo será el final de los tiempos, que eso puede ser interesante. Justo iba a entrar ahí ahora mismo yo. ¿Qué crees tú del final de los tiempos? El final de los tiempos, los musulmanes lo ven de una manera, los cristianos de otra. Incluso me gustaría saber qué opinas tú del final de los tiempos a nivel católico, porque los católicos siempre han pensado que vas directamente al cielo o al infierno y no dan mucha importancia a lo que va a pasar en los tiempos del fin. No tengo una respuesta muy clara a eso. Pues, yo sigo leyendo la Biblia, todas las mañanas es lo primero que hago al despertarme, mientras me hago el desayuno. Pero tú no tienes en pensamiento un evento que va a pasar o un apocalipsis o tal. Yo creo que estamos en ese tiempo ahora mismo. Hay señales que lo demuestran. Sí lo creo al 100% que estamos en ese tiempo. Y cuando digo ese tiempo no me refiero que mañana vaya a bajar y los cielos se vayan a resquebrajar y aparecerán dragones escupiendo fuego. No, me refiero a que la humanidad está en una tesitura en la cual las fuerzas del mal ya se han apoderado por completo del alma humana. Ya creo que incluso que podemos identificar la marca de la bestia.
creo que hay bastantes cosas que se dicen en la Biblia que estamos en tiempos proféticos, sí lo creo. Pero cómo ocurrirá, como tal, no le he metido mucha mente, porque sinceramente me parece que a mí me quita mucho foco pensar en eso. A no ser que sea lo más importante, que te tengas que enfocar. Mi prisma, mi visión es, lo más importante es intentar hacer el mayor bien posible mientras esté aquí. Y yo no me debo preocupar por eventos sobre los cuales no tengo ningún control, y lo único de lo que me debo preocupar es de ser justo, ser recto, intentar hablar bien a mi entorno, intentar hacer el mayor bien posible, y cuando llegue ese momento, si es que llega, estar preparado y alineado con Dios. Es lo único que me preocupa. Lo único que tienes que hacer es estar preparado. La cuestión es cómo te preparas para ello. Como te lo he dicho. Claro. ¿Tú tienes otra visión? Yo tengo una visión, por ejemplo, si estás en el Antiguo Testamento leyéndolo, hay una historia de José, el príncipe que luego fue gobernador de Egipto, que él interpretaba sueños. Y interpretó el sueño del faraón, que había en esa época, no te voy a contar aquí toda la historia, que la busquen, ¿no? Pero básicamente interpretó que iba a haber 7 años de bonanza y luego 7 años de un sufrimiento terrible. Entonces lo que dijo es, vamos a sacar 20% de los granos de trigo que tengamos y lo apartamos. Y con eso, en los tiempos de pobreza, Egipto se hizo mucho más rico de lo que era, porque podían vender a todos los pueblos porque eran los únicos que habían guardado comida para los 7 años siguientes. Entonces, ahora tenemos tiempos de bonanza, en mi opinión, y puede ser que vaya peor o que vaya mejor. Pero ahora, bonanza la tenemos. Entonces debemos estar preparados para cuando no la haga, cuando no haya... cuando el dinero ya no sirva. Hostias, estás metiéndote rollo búnker, guardar alimentos no perecederos. Sí, a ver, búnker... A ver, tú me entiendes. Sí, tener una despensa con... Tener una despensa con un montón de alimentos que puedan durar mucho tiempo, poder... Así, has dicho cuando el dinero ya no valga. Sí, es decir, que puede... todo, hay que estar preparado, como tú dices, espiritualmente. Pero cuando tú estás preparándote espiritualmente, la voz que te viene es, ¿por qué no vas a avisar a tu familia de esto? ¿Estamos locos o qué? Porque no vas... A mí me da igual, yo vivo en Dubái. Si los fines de los tiempos me pillan en Dubái, estoy out. Ahí no hay forma de sobrevivir nada. Pero si mi familia, ya sean mis padres, mi hermana, tienen una casita en la montaña que he podido comprar y que tenían ellos y tienen cosas para sobrevivir por si las cosas se ponen feas, yo estaré totalmente pleno. No es por miedo a salvarme yo. No tengo miedo a eso. Yo simplemente estoy preparado o intento prepararme cada día espiritualmente. Pero entonces, ¿tú crees que el fin de los tiempos va a ser un evento ya en el plano físico y en el plano material? ¿A qué te refieres concretamente? O sea, ¿cuál es tu visión de lo que puede ocurrir? ¿Apocalipsis nuclear? A ver, es que ¿Guerra mundial? ¿Israel lo que va a pasar... ataca a Irán? ¿Rusia defiende a Irán? ¿Estados Unidos se mete y nos caemos a bombazos todos? Es que lo que pasa es que la Biblia, cuando te pongas a leer, ya ha profetizado muchas cosas que iban a pasar y han pasado. Por ejemplo. Hay un montón, desde Daniel, que era un profeta que soñaba, ha explicado desde el Imperio de Babilonia, pasando por, no soy teólogo, pero ha pasado por el Imperio Romano, por Grecia, por los 10, digamos, ¿cómo se dice esto?, países visigodos que empezaron en Europa. Básicamente, Daniel delimitó desde el punto en el que estaban, que era Babilonia, hasta el final de los tiempos. Y todo se ha decretado tal cual como lo ha dicho. Si la gente quiere investigar. ¿Qué es lo que se ha decretado? O sea, ¿qué es lo que él dijo que se ha decretado? Perdona, no me... Por ejemplo, él hablaba de que Babilonia, que era un imperio increíble, que también tenía su fin. Y luego hablaba que el siguiente imperio que iba a venir tenía ciertas características. Y luego el siguiente tendría ciertas características. Y así iba formándose hasta las piernas, si no me equivoco, que eran de hierro, que están pensadas como el Imperio Romano, el Occidente y el Oriente, y luego se separaba en las 10 dedos de los pies, y ahí se hacían diferentes países de Europa, y luego al final de los tiempos él soñó que vendría una roca del espacio que pisaría, le daría justamente a los pies, secaría la estatua y ahí gobernaría Jesucristo, básicamente.
Eso es la interpretación teológica del sueño que ellos pasaron. Y si puedes, la cosa es, no te quiero aquí explicar todo, pero si tú te quedas, o los oyentes se quedan con esa idea de, oye, ¿será verdad? ¿Será verdad que la Biblia ha profetizado sobre todo esto? Simplemente ve y míralo. Hoy en día con ChatGPT en 2 minutos puedes saber muchas respuestas de todo lo que ha ido pasando desde Babilonia hasta el día de hoy y lo que pasará después. Y no ha sido el único que ha hablado de los tiempos del fin. También lo mencionó Jesús, los tiempos del fin. Y también Juan. Juan. Hay mucha gente que habla de los tiempos del fin. Vale, pero la interpretación que tú le das, Sam. La interpretación que yo le doy a lo que va a suceder. A ver, te puedo ser muy directo y claro. Sí, eso es lo que queremos aquí. Aquí queremos gente que vaya al grano. Sí. Pues Jesús mencionó que cuando haya la Primera Guerra Mundial, cuando empezaran a levantarse todas las naciones en contra, empezarían los tiempos del fin. Y desde que empezó la Primera Guerra Mundial han ido sucediendo pestes, rumores de pestes, guerras, rumores de guerras. Vamos básicamente a lo que estamos viviendo hoy en día. Pestes me refiero al COVID y todo lo demás. Entonces ya estamos viendo unos tiempos un poco así. Aunque la gente puede decir, no, pero guerras ha habido siempre, todos los años, ¿vale? Pero hay cada vez más señales. Y Sí, pero los conflictos ya cada vez son más globales. Más mundiales. Todo va a venir con las cosas mundiales en los tiempos del fin. Y tú sabes lo que va a pasar o lo que quieren intentar pasar en 2030, la Agenda 2030, un gobierno común, eso ya tienes contexto sobre ello. Y la Biblia dice, y muchas interpretaciones teológicas, es que cuando haya un gobierno común dirigido por una persona y por una sola religión, ahí luego vendrá el fin real. Digamos que mi perspectiva es que de cara a 2030 cada vez se van a unir más el mundo, porque ahora estamos en guerra, el mundo está como muy tenso. Y lo que dice, básicamente, lo que se interpreta con la Biblia es que un personaje va a venir a poner paz en el mundo. Y ese es Cristo. No. Según la interpretación es el anticristo. Después de un montón de tribulación y de guerra, vendrá una persona que se levantará como gobernador mundial, aparte de tener otros 10 reyes que estarán gobernando debajo de él, porque eso es una visión que tuvo Pablo en el Apocalipsis, si no me equivoco. ¿Pablo o Juan? Pablo, Juan. Tendría que mirar la visión, pero Apocalipsis creo que es de Juan. Es de Juan, pero Pablo también tuvo una visión de una bestia con un cuerno pequeño que hablaba y demás. Luego puedo dejar las referencias. Pero básicamente que un gobernador común estará dirigiendo a todo el mundo en una sola religión. Y esta persona será el anticristo. Conocido para algunos como el anticristo, a algunos como el Mesías. ¿Para quién el Mesías? Los judíos todavía esperan al Mesías. Tú estás afirmando aquí que el Mesías judío es el anticristo. Sí, afirmo que el Mesías judío es posiblemente el anticristo. Es lo que ellos esperan. ¿Por qué no aceptaron a Jesucristo como el Cristo real? Porque ellos esperaban a una persona que fuera un gobernador mundial, militar, que diera toda la paz en el mundo. Entonces eso es lo que están esperando todavía. A una persona que esté influenciada por los judíos, el pueblo judío. No hablo de que todos los judíos sean malos, pero al final hay mucha historia que pasa por ellos. Y una persona que va a gobernar todo el mundo va a ser de origen judío o va a tener enlaces muy cerca de ahí. Algunas interpretaciones, mi madre, por ejemplo, que es teóloga, ella piensa que el anticristo será directamente Satanás, encarnado en persona, el diablo. Es curioso. Es una buena bomba lo que me acabas de decir aquí, ¿eh? Yo había oído esto. Y verdaderamente, ¿no ves que el mundo se está volviendo un lugar cada vez más antisupremacismo sionista? Ahora mismo lo que está pasando es conflicto tras conflicto, separación, guerras, pestes, un montón de inestabilidad. Cuando todo eso llega al pic, imagínate que viene ahora una persona que acaba terminalmente con todas las guerras del mundo. Con Palestina, con Israel, todo lo acaba y dice que ahora vendrá la paz y tiene el apoyo de todos los gobernantes del mundo. Pero las personas despiertas sabríamos que esa persona sería un... De hecho, la Biblia dice que muchos
serán engañados. Hasta Pero nosotros sabríamos. Bueno, por eso estoy contándolo, ¿no? Para que más Nosotros, personas- yo creo que una persona como yo sabría que todo lo que venga de arriba, diciendo esta es la persona que va por fin poner paz, no nos lo creeríamos si lo apoyan Macron, Pedro Sánchez, Feijóo, quien sea. Ujú. También hay una cosa interesante que nos hará dudar hasta nosotros. Que él, digamos, que obrará cosas que no tendrán explicación racional. Por ejemplo, algunas interpretaciones dicen que estará herido de muerte. Como dicen, ese está muerto. Y no morirá. Hará truquitos. Hará cosas que a la gente le sorprenderán. Podrá quitar el hambre del mundo. Será una persona muy benevolente a los ojos de los demás. ¿Y cuál sería su intención final? Su intención, si hablamos del anticristo, de la persona que está dirigida por Satanás directamente, que ya podemos hablar de quién es Satanás y demás, por el origen del mal es que se acabe la vida para el máximo número de personas. Es decir, tú para tener hijos tienes que ser poco egoísta, normalmente, porque tienes que dar mucho. Tú ahora mismo, tú quieres tener hijos, pero porque sabes lo importante que es y sabes el amor que tienes que dar. Si una persona no quiere tener hijos, es egoísta porque solo piensa en ella. Entonces, si tú quieres seguir viviendo eternamente es un camino, si no quieres seguir viviendo eternamente es otro. Entonces, la contrapuesta de Cristo, que es Satanás, está intentando que el máximo de personas no quieran seguir viviendo o no quieran seguir reproduciéndose o que no quieran vivir eternamente porque solo les importa ahora la lujuria y todo lo que pasa y ahora todo está bien y ya está. No sé si me explico. A ver, Sí, esos dos bandos pero volviendo al anticristo, es una figura que va a traer paz, va a acabar con el hambre, justa, benevolente a ojos del mundo, aceptada por prácticamente todos a través del engaño. Uh-huh. Y el objetivo El objetivo será tener un control total, realmente, bajo todo un gobierno común. ¿Y ahí qué ocurrirá? Porque Cristo ya venció, se supone. Cristo ya venció. Bueno, Al ser crucificado, Cristo ya ganó. pero Cristo dijo que iba a volver. Y ahí es donde bajará Cristo. Bueno, van a pasar un par de cosas más y luego bajará. Por ejemplo, hay un texto muy famoso que la gente que no tenga la marca de la bestia, 666, no podrá comprar ni vender. Ellos hablan de una marca en la mano. Antes no se podía entender esto, pero ahora Sí se es puede. bastante fácil de entender, tanto como ponerte un chip en la mano para pagar o que te digan, si no te vacunas, no vas a viajar, no vas a comercializar, no vas a hacer nada. Ya lo intentaron, ¿no? Lo intentaron, están haciendo pruebitas a ver cómo sale. Lo que están intentando y el camino a donde van es cómo nos convencen para que haya un gobierno totalmente común y que lo pidamos. Pidamos el control, pidamos que estemos grabados todo el rato, pidamos que nos controlen todo por el miedo que sentimos. Y el salvador del mundo va a ser esa persona que nos va a controlar. Antes hablabas de Satanás. ¿Quién es Satanás bajo tu prisma, bajo tu visión? ¿Y es Satanás Lucifer? Satanás es Lucifer, sí. El Satanás que yo he mencionado sí es el mismo que Lucifer, un ángel que había sido creado por Dios, que él quiso crear su propio camino. Como tenía la libertad de hacerlo, lo hizo. Y Dios, esto es algo un poco controversial quizá para los cristianos, pero Dios lo creó sabiendo que iba a pasar. ¿No? Si Dios sabe todo, ¿por qué no? Porque... Es una cosa que yo también he pensado mucho. Si Sí. Dios sabe todo, ¿por qué existe Satanás? ¿Por qué lo creó? Lo creó él, aposta, claro. El yin y el yang, también el budismo lo explica mejor. Es que esto, lo del bien y el mal, lo entienden mejor los budistas, pero los cristianos no lo acaban de entender todo. A ver, explícamelo. Digamos que en la primera página de la Biblia hablan que al principio se separó la luz de las tinieblas, antes de crear las estrellas. ¿Entiendes? La Biblia en la primera página dice, se separaba la luz de las tinieblas, y dices, oye, pero no hay sol todavía porque lo creó al cuarto día, ¿no? Entonces, ¿qué separó? Si Dios es luz, a las tinieblas, ¿qué separó? Ya hizo una separación del bien y el mal. Y en el jardín del Edén estaba literalmente la serpiente o Satanás engañando. Aposta. Estaba ahí para que nosotros tuviéramos la elección de aprender con la experiencia o con el conocimiento. Cuando estaban en el jardín del Edén, a Adán y Eva le dieron la oportunidad de, oye, ¿queréis que os enseñe de qué va la vida, de qué va el universo conmigo? ¿O queréis aprenderlo por vosotros mismos? Aunque Dios no quería que lo hicieran.
Sin embargo, Satanás le dijo, no, cuando tú tomes de este fruto, conocerás la verdad, conocerás el bien y el mal. Entonces, cuando tomaron ese fruto, empezamos con esta experiencia terrenal, en la cual tenemos una polarización tan grande del bien y el mal, que nos somos capaces de emplear el bien y el mal. Antes de tomar ese fruto no éramos capaces, no lo conocíamos, sin más. No estábamos en un mundo que era malo per se, pero ahora somos capaces de tener el bien y el mal delante y que decidamos qué camino queremos elegir. Porque imagínate ir al cielo sin haber elegido que quieres ir al cielo, no tiene sentido, ¿no? Entonces hay ciertas corrientes que veneran a Lucifer porque es el que nos dio el conocimiento. Lucifer no es el malo. El malo es el Padre, que nos quería mantener ocultos al conocimiento. Eso lo piensan muchas ramas judías. Lo piensan la masonería también, lo piensa en grados muy altos. Yo he conocido gente, no, yo fui masón, sí, pero a partir del grado 29, 27 ya te tienes que arrodillar ante Baphomet, pisar un crucifijo, hacer ciertas cosas. Eso se sabe. Y ellos son luciferinos. Ellos sí distinguen a Satanás de Lucifer. O eso tengo entendido. Lucifer es el nombre original de Satanás, porque él era... ¿Pero qué es Lucifer? El traidor de luz. El traidor de luz. El que iluminó. El que iluminó el camino. El que nos dio la llama del conocimiento, ¿cierto? Eso es lo que ellos adoran y lo que ellos defienden. En cambio, nosotros defendemos a Cristo, que es uno con el Padre. Y el Padre nos quería plenos, sin capacidad de decisión. Se puede separar en unión o separación. Es decir, por ejemplo, si nos metemos, no me quiero ir mucho del tema, pero los hinduistas creen y los budistas que están en un bucle, en un ciclo de reencarnarse, hasta que aprendan la lección y elijan que si quieren hacer uno con el Padre. Que romper el ciclo de samsara, ¿sí? Entonces, te estás reencarnando todo el rato hasta que aprendas la lección y de ahí ya vayas al nirvana, ya vayas al cielo, rompas el ciclo de samsara. ¿Sabes? Está como puesto igual. Ahora estamos en un momento en el que hay bien y mal y que eso nos hace tener un conflicto interno para que nosotros decidamos qué lado elegimos. ¿Por qué ellos ven Lucifer y Satanás como algo bueno? Pues lo mismo que mucha gente ve el aborto como algo bueno, lo mismo que la gente ve el no tener una familia como algo bueno, ¿no? El pensar en uno mismo, el solo pensar el dinero para tu propio bien y no proveer para los demás. Hay gente que ve, bueno, solo pensar por uno mismo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Si tienes miedo, quieres pensar por ti mismo y no quieres depender de nadie, ni siquiera de Dios. Entonces, volviendo al tema del Apocalipsis, el anticristo y Cristo, ¿crees que hay un grupo de personas en el mundo que están trabajando por y para esa venida de el Mesías que va a traer paz? Y también afirmas que ese Mesías que va a venir a traer paz es un agente del mal. Efectivamente eso. Yo ahora veo, tú también lo ves, una propaganda muy grande anticristiana. Nadie se mete con los musulmanes. Bueno, nosotros igual sí, pero todo el mundo... No, yo no. No, igual no. Pero tú sabes... Yo les tengo respeto, o sea, les tengo respeto. Lo que no quiero es que Europa se islamice, punto final. Igual que ellos no querrían que se cristianizase sus países. Yo quiero ir a Arabia y ver la cultura de Arabia, ver sus mezquitas, ver sus cosas. Y yo no creo que tenga nada de malo. Yo considero que cada quien tiene derecho a escoger su fe y su camino. Yo no tengo un problema con el Islam. Pero me refiero que la gente a nivel público, los artistas, no se meten con Mohamed ni se meten se meten con Cristo. Se meten con la figura de Cristo. También para una persona que diga ¿qué está hablando esta gente? De por qué crees en Jesús y por qué no. También puedes ver el mal de la otra parte que te haga creer en Cristo. Es que muchas personas me han escrito varias personas que están empezando a creer en Dios y en Jesucristo concretamente, porque es evidente con la simbología de Hollywood, la industria musical, las Olimpiadas. Joder, todo, Toyaka, tío, todo tiene un simbolismo, tío, que es demasiado religioso. Y hay dos maneras de entender esto. Una, no, lo hacen por rebeldía. Justo para eso. No, es que rebeldía contra quién y por qué. Y tan constante y tan preciso siempre. Sí. Y la cruz al revés, anticristiana, encima. Todo el tiempo. Y
nos vamos a meter aquí en un embolado, pero justamente esa gente apoya a Palestina también. Apoyan el aborto, apoyan el colectivo LGTBI+. Es como toda una rama y cada vez va a haber más separación. Ya no es derecha o izquierda. No, yo me he dado cuenta ya de eso hace tiempo, tío. Sí. Y de hecho, me ha hecho mucha gracia, tío, porque me he dado cuenta de que los sionistas financian movimientos pro-palestinos en universidades de Estados Unidos. Esto la gente no lo sabe. Se sabe que George Soros es uno de los grandes financiadores del movimiento Antifa en Estados Unidos, que son los que más por culo dan con el tema de Palestina. Y que conste que yo no soy pro-Israel. Y lo que están haciendo me parece una masacre, un esperpento. Me da igual lo que esas personas crean o dejen de creer, no dejan de ser personas. Pero, por otro lado, también financian a Vox, a partidos que somos muy pro-Israel. ¿Qué hacen ahí? Decir, ¿cómo coño voy a votar yo a partidos que a lo mejor tienen más sentido común si apoyan un genocidio aquí? Y por otro lado, hace que la gente de derecha diga, pero coño, ¿cómo coño voy a apoyar yo a Palestina jamás si son unos putos progres perroflautas transexuales que dicen que las mujeres tienen pene? Y hacen que la gente esté completamente confundida y se tengan que, por afiliación, meter en uno de los sacos. Exacto. Cuando se puede ser de derechas y reconocer abiertamente que lo que está haciendo Israel es una aberración contra la humanidad. Sí, es que yo veo que como gente que se considera de izquierdas está a favor de Palestina y luego la gente con la que hablo, que está en mi grupo, no es a favor de nadie, es ¿por qué estáis haciendo guerra? Vamos a intentar solucionarlo. No es tanto a favor de Israel. Pero a ver, tío, hay gente que sí. Yo lamentándolo mucho te digo que creo que la guerra la está haciendo. Es más, no es ambos, ¿eh? Aquí hay que ser un poquito justos y reconocer que como cojones el servicio de inteligencia... Me estoy metiendo en un jardín, amigo mío, en un jardín. Me estoy metiendo en un jardín. Yo no me creo que el servicio secreto de Israel no supiera lo que iba a pasar el 7 de octubre. Luego dijeron que habían asesinado y masacrado a niños y violado a mujeres en masa. No hay ninguna evidencia que demuestre eso. Son unos trileros que dejaron que entrasen, porque no me puedo creer que esa gente que sabe absolutamente todo de todos nosotros no supiese que esto iba a ocurrir. No me lo creo. Han utilizado el 7 de octubre para ramplar con todo. Y de hecho hay planes y escritos de principios del siglo pasado que decían que ellos querían llegar hasta Irán. Su proyecto de geopolítico es el Gran Israel. Ojito con lo que la gente cree, ojito con lo que la gente defiende, porque tu partido de turno o las personas más de tu cuerda ideológica les han convencido de que tienen que ir así. Y tampoco soy pro Hamas, no soy pro terrorista islámico, que es que parece aquí que la gente... ¿Qué pasa? ¿No puedo tener un análisis crítico de la situación? Parece que no. Pero lo que está creando es un conflicto de un lado y de otro, y guerra por todos lados, que lo único que puede parar esa guerra es cuando venga el anticristo a hacer paz en el Medio Oriente. Pero tú has hecho una afirmación muy dura, y es que el Mesías judío es el anticristo. Entonces, y el anticristo viene aquí para someternos a todos. Bueno, para traer paz y controlarnos a todos y someternos. Luego hay un poco más que ya es un poco así... Hay que cogerlo más con pinzas. O sea, no, yo lo creo fielmente, pero es difícil de tragar lo que va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Después de que haya un control total por el Mesías judío, por el anticristo, y todo sea paz, ahí empezará a haber un control masivo, ya sea con la inteligencia artificial, ya sea con mucha fuerza policial. No podremos comprar y vender los que no aceptemos su régimen. Él mismo se declarará Dios, básicamente, pero a la fuerza. Y esto es algo muy personal que yo lo hilo así, pero no te das cuenta que muchas pelis de Hollywood hechas por judíos... Joder, hermano, este podcast está más funado, tío. Está muy funado. Está baneadísimo, sí. Bueno, digamos que muchas pelis de Hollywood son de alienígenas que vienen a Estados Unidos a atacarnos y tenemos que defendernos todos juntos, ¿no? Digamos que realmente la segunda venida de Cristo, que tanto la creen los cristianos como los musulmanes, va a venir Cristo del cielo, aparentemente como si fueran alienígenas. Y el anticristo, el Mesías judío, va a estar con el ejército global atacando hacia allí.
engañando a todos, diciendo, nos vienen a atacar, vamos a estar todos juntos para atacar al que viene, que es Cristo. O sea, ¿tú crees que nos van a convencer de que son alienígenas? Algunos alienígenas, algo viene, no se va a ver claro que sea Cristo al principio, porque es... ¿Y cómo? Pero se va a tener que saber. O, es que, claro, es que yo esto no me lo imagino tan visual, yo esto no me lo imagino tan... Hay cosas que yo no logro comprender. No, pero... ¿Cómo lo visualizas tú? Tú sabes que mucha gente está poniéndose a decir, oye... Los multimillonarios están... Se sabe que los multimillonarios están gastándose... Búnkers, sí. Búnkers, pero que alucinas, ¿eh? Tienen miedo de los tiempos del fin, pero más de esos tiempos del fin. Los que no se puede salvarte. Tú esto todo lo ves de forma literal. O sea, va a pasar así. Va a haber una guerra entre los ejércitos del cielo con los ejércitos en contra de los ejércitos de la tierra. Para mí lo que me parece interesante, que soy de las pocas personas que lo ve así, y no entiendo por qué, es que esto va a pasar en diferentes capas. O sea, esto ya está pasando. Hay una guerra espiritual. 100%, estoy de acuerdo, lo afirmo. Los que siguen a Dios y los que están en contra de Dios. Eso ya está pasando. Pero luego va a pasar a nivel guerras nacionales, internacionales. También puede ser que venga Jesús con un ejército y que nosotros ataquemos pensando que son alienígenas y que haya ahí una lucha. Sí, pero también en el budismo y en el hinduismo piensan que todo esto está pasando en bucles, que esto está pasando todo el rato. Pero yo no veo como una diferenciación. Cuando tú abres un poco tu mente y no lo puedes llegar a ver de forma literaria y racional, ahí ves una perspectiva más amplia. Lo que hablábamos antes del bien y el mal, los budistas lo ven como algo necesario, por ejemplo. Que el mal es un corrector, un balance. Como que Satanás ha tenido que venir aquí para que nos demos cuenta del amor. El mal y los lloros y el sufrimiento vienen para que nos demos cuenta con la libertad de qué camino queremos elegir, básicamente. Entonces, puede ser que pase visual y que vengan un ejército y tal. Bueno, yo no me tengo que proteger de ese ejército, me tengo que proteger del control que haya antes. Entonces, yo sí que me voy a preparar para un control así. O sea, que tú tampoco te lo imaginas de manera literal tampoco. Puede ocurrir de manera literal, pero es más espiritual. Es más de no dejarte someter ni darte por vencido en contra de las fuerzas terrenales lideradas por el anticristo. Sí, lo que pasa es que los años que hemos vivido, tanto con el COVID como las guerras, como todo, es que se ve bastante claro que podría ser literal todo lo que pase. Un gobierno común con un presidente que dé la paz en el mundo no es tan difícil de prever. Una moneda global dirigida con blockchain, centralizado, no descentralizado, que todo el mundo sepa, todos los gobiernos controlen tu dinero, lo que puedes gastar, lo que no. Ya viene CBDCs. Sí, también viene. Y todo eso está escrito que va a pasar así. Que va a haber un control mundial, eso está escrito, que hay una profecía de eso, que hay alguien que se va a levantar como el cuerno pequeño, que va a hablar con arrogancia y que se va a proclamar como el rey. ¿Hay candidatos para este rey? Hay gente que dice que hay candidatos, hay gente que yo hasta he pensado... Yo tengo un candidato, y la gente de mi cuerda lo admira y lo adora. Para mí es Elon Musk. Yo también lo creo, macho, lo iba a decir. Creo que Elon Musk podría ser el candidato, porque a priori se pone siempre de parte de la libertad de expresión. Compró Twitter para equilibrar las elecciones y el flujo de información que había en esa red social. Viajes al espacio. Total. Alienígenas, todo este tema podría ser. El hombre más millonario del mundo. Que también es simpatizante judío también, no sé si lo sabéis. Elon Musk. ¿Él es judío? Sí, buscad fotos de Elon Musk yendo a Israel, sí, está muy bien sabido eso. También hay gente que dice que es Trump, que es Putin, tal, pero... Trump y Putin no me cuadran en absoluto. Trump por la edad, no, Putin porque... No, Putin ni de coña. Porque va a ser alguien que no parezca que vaya a ser. No va a ser un gobernador actual. Va a ser alguien que va a surgir. Entonces también por eso hay dudas de que... Pero tiene que tener cierto poder, cierta autoridad. Cierto poder. Yo había oído lo de Elon Musk y todo indica que puedes... Si esto ocurre, ojo, que yo no lo tengo del todo claro. Sí. Si esto ocurre, yo sería un gran candidato. No se me ocurre otro, de hecho. No hay otro que sepamos. Si será otro, será alguien parecido. Porque alguien que esté relacionado con la IA, que esté relacionado con el judaísmo. Neuralink.
que un chip en la mano te lo pone Elon Musk mañana, si le apetece, ¿sabes? Y él es el de los pocos que creo que tiene la capacidad para acabar logísticamente con el hambre en el mundo y las guerras. ¿Por qué no? Y es el único que cree que puede ir a Marte, que puede luchar con el espacio. Está asociado con la NASA. Si no, pregúntale a Enrique cuán satánica es la NASA. Y trabajan directamente con ellos. Es un buen candidato. No te digo que sea él, pero de lo que hay será algo parecido a ello, en mi opinión. No hay nada parecido a Elon Musk, ¿eh? No hay nada parecido a un posible salvador mundial. ¿Tú no lo votarías? ¿Entiendes? Imagínate. Si A ver, a priori, yo estoy muy metido en otros temas metafísicos y demás. Yo no compro a nadie. La gente me dice, no, Donald Trump lo está haciendo. No me fío de ese cabrón. No ha liberado los archivos de Epstein. Está clarísimo que se ha vendido. Igual a priori, cuando intentó entrar, tenía unas intenciones más puras. Yo ahí no me meto, no lo sé. Lo que sé es que a día de hoy, bloqueando la liberación de los archivos de Epstein por presión de nuestros amigos que hemos mencionado previamente, porque se sabe que tenía un fuerte vínculo con un cierto servicio de inteligencia de un país que está en guerra con Palestina y el mundo árabe. Lo quiero decir así porque te juro que Dios me proteja a mí de una muerte temprana. No me fío de Donald Trump, no me fío de Javier Milei, no me fío de ninguno de estos salvapatrias. Son todos. ¿Sabías que son simpatizantes judíos también? Que sí, no, pero todos. Pero tienen imagen con el gorrito. Pero que también son simpatizantes. O sea, es que a mí yo no le llamaría simpatizante judío. A mí esa palabra no es la que más me gusta utilizar. Sionistas. Me gusta el sionismo porque el sionismo es distinto. Y de hecho, yo sigo a un rabí que es la hostia. Que el tío hace speech en la calle hablando en contra del Estado de Israel y diciendo que eso va en contra de la Torá, que no tiene ningún tipo de sentido lo que están diciendo, etc. No creo que sea un tema. Yo no soy nacional, socialista, que cree que todo, ¿no? Genético, porque, oye, que yo he hablado con alguno que me dice, no, porque es un tema de la genética. Y yo digo, a ver. Ojo. Pero si Jesús era judío. Nació de una mujer judía, sí. Claro, quiere decir, y él iba a la sinagoga y estudiaba la Torá. Total. Quiere decir, yo no tengo nada en contra del judaísmo, de la Torá per se. De hecho, la Torá la deberíamos seguir. Y ellos la leen mucho mejor que nosotros. Quiero decir... En hebreo, que es como está escrito. Y meditan sobre cada letra que hay en la Torá. O sea, nosotros tenemos una traducción de la traducción. Entonces, el judaísmo tiene muchísima verdad, muchísimo conocimiento. Pero hay personas judías, una rama, que sigue al anticristo, que espera a su Mesías. Sí, sigue a Lucifer. Sigue a Lucifer, sí. Que es lo mismo, sinónimos. ¿Qué opinas de la masonería? La masonería, todos los Illuminati, masones... De hecho, tengo un amigo que, bueno, lo voy a mencionar, que se quería tuvo la necesidad de hacerse masón y quería seguir a Lucifer. Y yo digo, pero este tío, ¿qué le pasa? Y fue a la raíz de tener un viaje de psicodélicos. Curiosamente se le abrió ese portal y dijo, ostras, quiero hacer un pacto. Y yo digo, pero sí, ni siquiera tenía conocimiento sobre ello. Y es muy curioso porque se puso a ser masón. Y me contaba que lo que perdió al irse por ese camino es el amor. O sea, tenía mujer e hijo y lo perdió inmediatamente. Puedes tener dinero, poder... ¿Le perdió el amor hacia su mujer y sus hijos? ¿O los perdió a ellos? Las dos, como no se puede... No había amor ya. ¿Y murieron? No murieron. Se separaron. Se separaron y ya estaban, pero no hay eso. Que yo no creo que puedas vender el alma a nadie eternamente, porque literalmente Dios nos ha creado, entonces no puedes firmar un contrato con alguien. Pero hay gente que sí, que dice, yo voy a ser egoísta y voy a seguir a Satanás por el resto de mis días hasta que me muera y hasta el final de los tiempos. Si lo quieres así, también te puedes arrepentir. No es tarde para arrepentirse. ¿Qué opinas de Kanye? De Kanye West. Me parece un máquina. La verdad que Nixie, mi pareja y mi prometida, tienen mucho más información de Kanye. Me parece una persona que empezó a explicar factos y que luego, de alguna manera, se le empezó a ir la pinza y parece que no sea él. Parece una persona que haya sido lavada el cerebro a través de psicodélicos, literal. Porque cuando tú tomas psicodélicos eres muy maleable y si te dan cierta información te pueden quitar cosas de tu subconsciente, te pueden limitar a decir cosas. Y él estaba diciendo demasiado. Y quizá matarlo haría mucho ruido. Entonces, pues mejor le dejamos un poco así tocado y ya está. Eso es lo que siento que ha pasado con él. Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo a día de hoy. Es un tema muy complejo lo que hemos tocado hoy aquí, ¿eh?
Sí, la verdad que es un tema... Este podcast me da miedo. No, porque a mí me encantaría poder hablar libremente en internet, pero no puedes. Bueno, no puedes, pero creo que deberíamos, tío. Y por eso estamos pero aquí. al final del día, tío, nos controlan a través del dinero. A mí me quitan este canal y me pegan una avería económica fuerte. Es una jodienda. A mí me encantaría poder decir todo lo que pienso, todo lo que creo. Pero por Y ya eso- lo hacemos en cierto ojo. No quiero que la gente piense que me guardo muchas cosas, porque no lo hago apenas. Pero sí que es cierto que ahora me está dando un poco de yuyu este programa, porque la gente a lo mejor lo interpreta como que nosotros queremos el mal para determinado grupo de personas o algo Para de eso. nada, para nada. O sea, si no ha quedado claro, los musulmanes tienen, los islamistas tienen un conocimiento y siguen a Dios de corazón, y muchos de ellos. Y no te digo que estén totalmente equivocados. Y los cristianos tampoco están totalmente equivocados, porque todos lo están. Tú incluido. Yo incluido estoy equivocado. Yo solo tengo la visión de que puedo atar piezas y entender por qué todos están equivocados y por qué tienen diferentes perspectivas. Desde la perspectiva judía, sionista, que sigue a Lucifer, les puedo entender por qué han elegido eso. No les estoy juzgando ni atacando, entiendo las diferentes partes que hay. Y no hay lado de buenos, menos malos, tal. Hay dos distinciones muy claras. Y ya las sabemos. ¿Y no crees que esas dos distinciones tengan, sea luz y oscuridad? ¿No crees que haya bien y mal? Hay esas dos distinciones. Nick me lo dice siempre, es o crees en Dios o te crees Dios. Me ha gustado eso. O crees en Dios o te crees Dios. A día de hoy está muy de moda decir somos dioses. ¿Tú estás de acuerdo con esa reflexión? Entiendo por qué lo dicen. Porque en el cristianismo se habla mucho del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces tú puedes hablar con Dios hacia adentro. Isaac, hay una frase de él que él meditaba. Él meditaba cuando apareció su mujer. Entonces es muy curioso que el ir hacia adentro es algo que hasta Jesús hacía. 40 días en el desierto en silencio, ya te digo yo, que fue a hablar para sus adentros. No iba al cielo a hablar, hablaba para adentro. Entonces entiendo la meditación, entiendo que tú tienes una parte de Dios. Yo es lo que pienso también. Sí, es Pero que no eres Dios. no, que va. Tú no eres nada. Tú tienes una parte de Dios, que es la parte de vida, el soplo de vida que nos dio. Todo lo que es vida es Dios. En parte, porque es lo que ha creado Él. Él es como la fuente de vida. Por eso Sí, le la llama fuente, así lo llama Raúl Durán. Yo entiendo. Ese concepto lo entiendo. Entiendo que tenemos parte de Dios dentro de nosotros o que Dios vive en nosotros. Lo compro, lo entiendo. Pero decir que nosotros somos Dios me parece muy soberbio. Lo es. Es un pecado capital, literal. Como la lujuria, como la soberbia. Al final Jesús dijo, por sus frutos lo reconoceréis. ¿Sabes? Alguien puede decir, ¿me creo Dios? Bueno, pues mira los frutos que hace, mira cómo está su vida, mira cómo está su familia, mira lo que le pasa a él. Y ahí puedes distinguir de qué lado va. Y eso se distingue fácil, tú lo sabes muy bien. Si alguien es soberbio, porque yo también tengo mucho ego y soy muy chulo, pero yo al final sé que todo lo que hago y todo lo que tengo es gracias a él, es gracias a Dios. Sí, pero si yo fuera Dios, no sería gracias a él, sería gracias a mí. Eso es lo que, esa es la otra Entonces, no, yo esto lo hago gracias a mí. Yo te reconozco que en los éxitos que he tenido, al igual que en los fracasos, yo soy el máximo responsable, pero sin Dios hubiese sido absolutamente imposible y no veo a Dios personificado en mí al haber logrado algunas cosas que he logrado, coño, que la gente no se piense que estoy hablando aquí de grandes y enormes logros, pero lo que me he propuesto de momento voy poco a poco avanzándolo. Voy poco a poco conquistando. Es normal que una persona que está bendecida como nosotros tengamos ese cierto nivel de arrogancia, como lo hizo el rey David. Literalmente está bendecido por Dios y gana dinero y todo eso y dices, uy, será por mí, soy especial, ¿no? Pero al final no es que seas especial, es porque tú no has tenido vergüenza alguna desde el día 1 de hablar de la verdad aquí y en todos lados. Entonces, por eso yo he venido aquí y te he conocido y porque tú has dicho la verdad. Y tú estás comunicando un mensaje de Dios, aparte de todo lo demás. Entonces, no has tenido vergüenza, no has tenido limitación a decirlo y por eso vas a conseguir todo lo que quieras. Sí, pero todo lo que quiero yo son cosas que no creo que pueda conseguir. Solo Dios puede conseguirlo. Pero ¿Me explico? O sea, ¿qué quieres conseguir tú? yo renunciaría a muchas cosas materiales, y aunque la gente no me lo crea esto, con tal de
salvar la hispanidad, que la gente vuelva a reencontrarse con sus orígenes, Yo tengo una que nos casa en la volvamos, montaña. que nos volvamos a llamar hermanos. Ojalá. A mí me encantaría, pero claro, me hablas del fin de los tiempos y ahora yo ya estoy viendo aquí a 7 años vista, ni hispanidad ni pollas. Bueno, pero pueden ser más, pueden ser 20 años, no se sabe. Pero, por ejemplo, yo, sinceramente, de verdad, yo tengo una casa comprada en la montaña, tengo otro piso que puedo alquilar, yo me puedo ir a mi casita a meditar, a hacer un poquito de sauna, yo qué sé, a estar chill, a tener hijos. Podría ganar dinero sin tener que preocuparme nunca más. Sin embargo, yo le digo a eso a Nixie, me dice, tío, dame un poquito más de juego todavía. Pero a la vez siento que si nosotros tenemos la capacidad de generar dinero a través de dar valor a la gente, a poder inspirar como estás haciendo tú hablando, tienes la obligación de hacerlo. ¿Sabes? Quedarte meditando en tu casa porque tú ya estás salvado es egoísta. Entiendo. Sin embargo, dar tu vida por hablar. El Charlie Kirk, ¿qué necesidad tenía él de hablar qué? Si es millonario y tenía familia e hijos. ¿Qué necesidad tenía de decir nada? Porque quería... ¿Qué crees que hay detrás del asesinato de Charlie? Aquí han salido la Candace Owens. Me encanta. Es la número 1. Ella y otro que no voy a mencionar también me gusta mucho. Ella está hablando de que tiene que ver con las personas que hemos hablado antes. Yo creo que todo indica esa dirección. Puede ser. No puede ser que lleve años metiéndose con el wokismo, con estas ideologías luciferinas, y no le haya pasado nada y empiece a hablar a darle la espalda al relato sionista y ¡pum! Tenía demasiado poder de influencia en los jóvenes y como era un asset muy importante. Y no descargo que Trump tenga algo que ver tampoco. Como agente que es de... Pero es que piénsalo. Piensa, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Quién mataron a todos los profetas? A todos los profetas de Cristo. Literalmente hubo profetas que murieron por decir la verdad y diciendo, te vamos a crucificar. Y dijo, no, a mí no me crucifiquéis, que no soy digno de que me crucifiquéis. Y lo crucificaron boca abajo. Exacto. A San Pedro, el fundador de la iglesia. Tienes ahí apuntados los deberes. Sí, sí. Eso fue así. Para terminar, fin de los tiempos. Cualquier persona que te oiga y sea escéptico con esto. Esto es un tema que esto no es un podcast para todo el mundo, ¿eh? No, es duro. Esto no es un podcast para todo el mundo. Yo lo entiendo, lo asumo, no pasa nada. ¿Qué consideras lo más valioso que le tendrías que decir primero a un escéptico y luego a una persona que te crea para que se prepare de la mejor forma posible para estos eventos que tú has dicho que van a ocurrir? A una persona escéptica que no crea en nada de esto es totalmente irrelevante, porque tú puedes ver, si tú estás en un trabajo de mierda y viviendo una vida de mierda y cómo está el mundo, que algo tienes que hacer. Entonces yo te recomendaría que intentes trabajar, que intentes encontrar una forma de ganar dinero, la que sea, la que a ti te venga bien, para poder tener un poquito más de libertad ante el gobierno. Que tengas un poquito más de libertad. Gran consejo. Y después de haber tenido esa libertad y no estar tan controlado porque, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto y tengo que trabajar, ahí te empezarás a cuestionar cosas. Y en el cuestionarte cosas encontrarás la verdad. No hay nada más que hacer. Si no te has creído nada, simplemente enfócate en tú tener un poquito más de libertad y luego en cuestionarte cosas. Y si están aquí, ya se lo están cuestionando. Entonces, bien hecho. Y luego para una persona que crea, que esté de acuerdo con lo que estoy diciendo y que lo entienda, es que no se calle. Tenemos que esparcir el mensaje, tío. Es lo que hay. ¿Qué mensaje concretamente? El mensaje de Cristo. De Cristo, que literalmente tenemos una vida eterna porque Él nos la ha regalado. No tenemos que hacer nada, ni nada por el estilo. No tenemos que, por nuestras acciones, ganarnos el cielo. Él nos lo ha regalado. Y Él resumió toda la religión en ama a Dios primero y ama a tu prójimo como a ti mismo. Incluido a los que nos están haciendo este daño. Incluido a los enemigos. Estoy de acuerdo. Pero no podemos poner siempre la otra mejilla, ¿no crees? Hay límites. Cuando, ¿sabes el típico pasaje de la Biblia que estaban pidiendo dinero delante de una sinagoga y literalmente Jesús vino y se puso a tirar mesas? Eso la conoces, esa historia. Se puso a tirar mesas porque ¿qué estáis haciendo aquí en el templo de Dios pidiendo dinero? Entonces sí que tienes que defender tus ideas y ser tajante con eso. Pero no creo que haya que emplear una violencia hacia otra persona
Porque eso, en mi opinión, demostraría debilidad, miedo. ¿Y si emplean violencia contra ti? Eso es un tema que habría que ver, que verme yo reflejado. Yo soy humano y yo seguramente me dé ganas de pegarle un puñetazo o incluso matarle si han hecho daño a mi hijo o a mi pareja. Eso es lo normal. Pero Jesús dice que literalmente que pongas la otra mejilla, ¿no? Yo lo siento, yo ahí no lo interpreto de esa forma. O sea, eso ha hecho mucho daño, el pon la otra mejilla. Llevamos poniendo la otra mejilla demasiado tiempo y por eso el cristianismo es tan débil. Sí, que no El cristianismo no puso la mejilla cuando el Islam empezó a bordear las fronteras bizantinas y al final acabaron conquistando Jerusalén. Y la gente cree que las cruzadas fueron una especie de fanatismo religioso para acabar con una... No. Fue un movimiento de defensa del mundo cristiano en contra de la beligerante actitud geopolítica del Islam desde su fundación. ¿Pero crees que la única forma de mantenerte fuerte es haciendo daño a otras personas? No creo que... No estoy diciendo eso, pero la única forma de mantenerte fuerte es que te perciban fuerte. Y si a ti te atacan y tú pones la otra mejilla, no hay manera en la que te puedan percibir como una persona fuerte. Van a seguir dándote. Y te vas a quedar sin mejillas. Se te van a desgastar de tanta hostia. Entiendo tu punto. Ahí tengo un duelo interno con eso. Porque obviamente hay que decir la verdad, hay que estar dispuestos a luchar por lo que haga falta. Pero claro, no sé si porque haya matado a Charlie Kirk, la derecha deba matar a alguien de izquierdas. ¿Me entiendes? No hablo de eso. Yo no hablo de eso. Yo hablo más... Pero a que no lo ves así tampoco, en plan... No, ojo por ojo, no, tampoco. No, en absoluto. Y sobre todo teniendo en cuenta que creo que no fue alguien de izquierdas. Lo tengo muy claro. O sea, si yo tengo que poner mis dos cojones en la mesa, tiene que ver más con un JF Kennedy y no tiene nada que ver con un caso aislado de un joven radicalizado en las universidades que mete un tiro a 200. No me lo creo, no me creo nada de lo que me cuenten. El término conspiranoico nace del asesinato de Kennedy porque los rednecks norteamericanos estaban diciendo, escúchame, la balística de esto no tiene nada que ver, no me puedo creer que le hayan metido esto, y justo los discursos, escucha los discursos de Kennedy antes de morir, blanco y en botella. La información está. Pero hay que tener estómago para verlo. Y claro, si todo lo que no sea el relato oficial lo consideras, es que eso son conspiraciones. Bueno, amigo mío, bienvenido al mundo real donde la gente poderosa conspira para tener más poder, más control y también eliminar la verdadera libertad, que yo creo que la verdadera libertad se hace cuando tienes el conocimiento necesario para escoger. Y si tú no tienes un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, porque eliminan a Dios de la ecuación y ya tú eres Dios, ya tú puedes decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque todo es relativo, tus decisiones jamás van a ser libres. Por eso creo que solo se puede ser libre teniendo a Dios. Solo puede ser libre conociendo las dos vertientes y eligiendo, siendo libre para elegir, teniendo el conocimiento. Mientras no lo seas, según los hinduistas vas a seguir reencarnando. Según los cristianos vas a ir al infierno. ¿Qué es esto? Podría serlo también. A ver, yo lo de la encarnación lo veía como una pachotada, pero al final del día puede que no sea tan antiteólogo, o sea, no sea tan antiteología cristiana si interpretamos el infierno como este ciclo. También, por ejemplo, la reencarnación lo puedes ver como que todos tienen una parte del Espíritu Santo dentro. Tú, obviamente, tú tienes la parte de Dios que ella tiene y que todos tenemos. Y te vuelves a reencarnar y tienes esa parte de ti. Y la reencarnación genética, quiere decir, cuando tú tienes hijos, vas pasando algo. No eres tú, obviamente. No eres tú ni tus ideas, porque tú mueres. Es que ellos hablan de la reencarnación de una manera en la que tampoco están así como nos lo pintan. Sí, no, ahora eres una cucaracha, no, ahora tal. Eso es lo que Pero eso es lo que nos hacen creer a nosotros para que lo rechacemos. Pero realmente no es del todo así. Entiendo. Te iba a decir, para el fin de los tiempos, recomiendas libertad financiera, comprarte una casita en la montaña como tú y tener a los tuyos a salvo. Comida y agua es lo más importante. Comida y agua. Comida y agua. Tener reservas para eso y que tú sepas proveer y proteger para tu familia de verdad. Y no es dinero en Wise, en Revolut. El proveer y proteger de verdad es un sitio donde puedan sobrevivir a algo que el gobierno
pueda hacer a nosotros y tengamos que apartarnos para ser libres. Para hacer un pequeño... Para rememorar. Lo que primero va a llegar, hambrunas, guerras, mucha gente va a morir. Y luego, después de toda esa serie de desastres y catástrofes, tanto naturales como militares, llegará La paz. el Salvador, que nos traerá la paz. Y este será el anticristo. Y allí es donde llegará Cristo. Habrá un ratillo de pasarlo mal. Los cristianos serán perseguidos cada vez más. Hay millones de cristianos que mueren al año. No sé si sabías eso. Millones no lo sé, pero miles 100% Sí, sé. sí, millones al año. Sí, no puede- Millones. O sea, al menos Charlie Kirk decía que había 1,5 millones al año de muertes en África, en diferentes sitios. En Nigeria están cometiendo un genocidio contra los cristianos brutal. Porque eso es genocidio literalmente porque es por su religión. Es un grupo religioso por el que están atacando. Boko Haram. Cada vez más pasará eso, cada vez seremos más atacados, seremos más perseguidos por decir la verdad, y habrá dos bandos. No serán cristianos y anticristianos, que sí, pero lo veremos muy claro. Lo veremos muy claro. Solo tienes que elegir bien al lado y ya está. ¿Y el Islam en qué lado va a estar? Porque generalmente los matan fanáticos islámicos. Esta es la realidad. Oye, no, Jota, no. Pero hay 120 grupos terroristas islámicos en el mundo, ¿eh? Que vale que sí, que Israel es malo, que tal, que cual, que pin, que pan, pero el radicalismo islámico no se puede infravalorar. Claro. Porque existe. Pero es que no van a ser los musulmanes y cristianos para un lado y los judíos para otro. Va a ser algunos cristianos para un lado, algunos cristianos para otro. Algunos musulmanes para un lado, algunos musulmanes para otro. O sea, da igual el origen o las creencias que tienes, que tú vas a elegir por dentro cuál es tu lado. Tú puedes decir mucho que eres cristiano, pero luego en tu corazón solo tienes egoísmo y poco amor. O sea, que verdaderamente esto es una filosofía y va a ser una guerra muy maniquea. No va a haber grises, no va a ser Juego de Tronos. Va a ser más El Señor de los Anillos. Aquí, ahora lo empezamos a ver más claro todo. Antes era como muchos matices, ahora como se ve muy diferenciado, es muy fácil de diferenciarlo. Da igual el origen y la religión que crean. Me puede venir un judío, me puede venir un musulmán, que tú sabes que está a tu lado. Totalmente. Y me Aunque ha pasado lo has sentido a muchas veces. Sí. Tengo muchos amigos que, pese a que no tengamos la misma visión, siento que están más cerca de mí que personas que comparten mi Dios, mis valores y mis principios, Claro. pero no los siento cerca mío. Claro, puede haber un católico realmente que esté adorando a Lucifer sin siquiera él saberlo. Por sus acciones, por sus pensamientos, por lo que hace, por cómo quiere vivir, cómo vive a las espaldas y luego dice que los demás hagan esto o lo otro. Que están juzgando por ahí. Como los judíos que mataron a Jesús en ese tiempo. Había judíos como Jesús y judíos que mataron a Jesús. Hay siempre bandos en cualquier tipo. No hablo de un grupo o de otro. Pues, Sam Vilanova, Un placer banearte un poco el canal. me lo has baneado muy gordo. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de terminar? Nada, que muchas gracias a ti por traerme, muchas gracias a Nixie, que es mi pareja y mi socia, que me ha apoyado en todo y me ha hecho venir aquí. Me ha empujado a venir aquí, aunque no quería hacerlo en un principio, y ella me ha apoyado y creo que ha sido muy bonito. Y nada, que todo esto ha sido gracias a Dios y espero haber inspirado al menos a una persona. Espero que hayas... A mí me ha gustado mucho este programa, de decirlo. A ver, yo te digo, o se queda en muy pocas views o pega un pelotazo muy gordo. O muy porque- nicho o no muy nicho. O porque se han hablado de buenas bombas. Sí. Ha sido un placer tenerte, ha sido un placer conocerte, prometida, y me alegro que te haya convencido de venir porque me ha gustado esta charla. Ojalá YouTube sea bueno con nosotros y entienda que todo se hace desde el amor. Sí. No queremos hacer daño a Desde el nadie. amor, no de división de grupos. Tú me has entendido y creo que los que escuchen hasta el final lo van a entender. Pero YouTube es YouTube. YouTube y los shorts ya. Y ahí está el tema. Pero bueno. Un placer. Gracias. Chao. Señores, el que quiera entrar a mi comunidad privada, donde hacemos directos con personas como Sam, con todas las personas que vienen aquí, intento que luego os hagan un directo a vosotros para que les hagáis preguntas, tiene el link en el comentario fijado. Y para los que no, nos vemos en el próximo episodio de La Factoría.